Hola, buenas tardes a todos. Un gusto acá estar con ustedes presentándoles este tema. Como bien gracias por la presentación. Partiremos inmediatamente en honor al tiempo, ¿ya? Partiremos un poquito. Esta es una presentación muy general de lo que significa la transferencia de calor y la termodinámica. Voy a partir primero con la termodinámica, que es la ciencia más fundamental y que después se diversifica en lo que es transferencia de calor, ¿ya? Es una rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía. Fíjense en esa frase da el mismo valor o la misma característica al calor que a la energía, ¿de acuerdo? Ese es un tema profundo que demoró muchos años en que la gente se diera cuenta que el calor, en otras palabras, era una forma de energía. Más adelante lo veremos cuáles fueron los experimentos que se hicieron y eso, ¿ya? Es una teoría fenomenológica, o sea, es una teoría, como todas las teorías físicas, la gente se observa la naturaleza, ve que hay ciertos patrones de comportamiento de la naturaleza, trata de inferir leyes a partir de ella, y de esas leyes fundamentales que se observan, desarrolla una teoría. Eso es una teoría fenomenológica, ¿ya? Que se basa en la observación, en la interpretación y en la deducción de los fenómenos, ¿de acuerdo? Estudia, por ejemplo, la materia en cualquiera de sus fases, sólido, líquido, gaseoso, ¿de acuerdo? Cómo se transforma, cómo reacciona y cómo varía la presión y temperatura y volumen de estas características, de estos materiales, ¿no es cierto?, en función de cuando se varían los parámetros termodinámicos, que son volumen, presión y temperatura, ¿ya? La termodinámica también, ¿no es cierto?, trata de los procesos de transferencia de calor, cómo se transfiere calor de un cuerpo a otro, ¿de acuerdo? Eso también es relevante y es la base a donde nosotros estamos apuntando ahora. Fíjense que toda teoría física, como la mecánica de Newton, por ejemplo, tiene leyes o principios fundamentales que se basan en la observación. Así como en la teoría de Newton está la segunda ley, F igual a m por a, ¿no es cierto?, que todos la conocen. En la termodinámica también hay leyes, ya hay tres principios fundamentales, que es el principio cero, y que dice que cuando dos objetos que están a diferente temperatura están en contacto o interactúan entre sí, ¿de acuerdo?, transfieren calor de uno al otro, ¿de acuerdo? Y con el tiempo llegando a un equilibrio termodinámico, en el sentido de que tienden a igualar sus temperaturas, si es que hay transferencia de calor, ¿de acuerdo? Ese es el primer principio, que fíjense que es netamente observacional. Ustedes piensan en eso y dicen, claro, si tengo algo más caliente y lo coloco junto a algo más frío, los dos tenderán a equilibrarse y a tener una temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? Así que eso también es relevante. El primer principio de la termodinámica, que sería el segundo en sí, ¿no es cierto?, porque hay principio cero, primer principio y segundo principio. El primer principio establece la ley de la conservación de la energía, que fíjense que no es algo nuevo, ¿no es cierto? La conservación de la energía la conocemos desde los tiempos de la mecánica clásica de Newton, energía potencial más energía cinética igual a una constante. Un cuerpo, por ejemplo, que se lanza hacia arriba, va adquiriendo energía potencial con la altura y va disminuyendo su energía cinética hasta llegar a la altura máxima, donde toda la energía cinética con la que partió el cuerpo, que fue lanzado en la vertical, ¿no es cierto?, toda la energía cinética esa se transforma en energía potencial, ¿de acuerdo? Ahora, lo relevante del primer principio de la termodinámica es que habla de lo mismo, pero ahora habla del concepto de energía interna. Los cuerpos tienen una energía interna que tiene que ver con la temperatura de los cuerpos, ¿de acuerdo? Y eso es crucial, porque, por ejemplo, es cosa de pensar, cuando viene, por ejemplo, un meteorito que ingresa a la Tierra, a la atmósfera, fíjense que el meteorito se prende, y cuando llega a la Tierra y hace impacto, hace un hoyo gigante, producto de la energía cinética que traía ese meteorito, y se funde y genera lava, por ejemplo. ¿Por qué? ¿De dónde aparece esa energía que es capaz de calentar eso, ¿no es cierto?, hacer que combustione y se genere lava? Toda esa energía proviene de la energía cinética que traía el meteorito, ¿de acuerdo? O sea, la energía del movimiento que traía al frenar, al impactar en la Tierra, esa parte de la energía, parte de esa energía cinética se transforma en energía térmica, ¿de acuerdo? Entonces, ven ustedes cómo lo que hace en el fondo la termodinámica extiende el concepto de conservación de energía, introduciendo el concepto de energía interna de los cuerpos, ¿ya? El segundo principio de la termodinámica habla de la línea o sentido en que avanzan los procesos en el universo.
Fíjense de que es habitual, uno tiene un vaso al borde de una mesa, el vaso se cae, por ejemplo, se rompe, y todos los pedazos saltan lejos y quedan desperdigados en el piso, ¿no es cierto? Quedan ahí en el piso, desordenados y todo. Fíjense que eso es común verlo, a todos nos ha pasado alguna vez, pero lo que no es común es ver de que todos esos pedazos que están en el suelo, botados, automáticamente en forma instantánea tiendan a juntarse, formen el vaso ascienda y vuelva a su posición de equilibrio en la mesa. ¿De acuerdo? Eso no se ve nunca, ¿ya? Y lo curioso es de que las ecuaciones de movimiento, por ejemplo en mecánica, en la termodinámica, no dicen de que eso no pueda pasar, porque es cosa de revertir el tiempo. ¿De acuerdo? Nada te imposibilita en las ecuaciones que pueda pasar un fenómeno tan raro como ese, que algo que está, un espejo que está roto en el piso, se rearme automáticamente y quede pegado después colgado en la muralla, antes que se cayera. ¿Ya? Nada nos dice que eso no pueda pasar según las ecuaciones. Entonces, de ahí viene el concepto el concepto de que la imposibilidad de ciertos fenómenos, el concepto de entropía, que el universo siempre tiende a avanzar o a transformarse, o transformaciones que se van produciendo y que cada vez apuntan a que el sistema vaya aumentando su desorden. ¿Ya? Ese es el segundo principio de la termodinámica. Por ejemplo, aquí en el texto dice una mancha de tinta, ustedes tienen una jeringa y echan una mancha de tinta, por ejemplo, en agua, ¿de acuerdo? La inyectan ahí, eso se empieza a difundir y es imposible que después esa mancha que difundió en el agua, ¿no es cierto?, vuelva a juntarse en el punto donde tú la dejaste, ¿de acuerdo? Habla sobre la irreversibilidad de algunos procesos y que tienen que ver con este tema con este tema de que el universo tiende siempre a irse desordenando, ¿de acuerdo? A llegar a estados que están más desordenados de los que estaban al principio. Ya, esas son las tres leyes fundamentales de la termodinámica y con esas leyes se construye todos los procesos y se maneja todos los problemas que uno pueda resolver en termodinámica, ¿ya? Eso es lo interesante. Fíjense de que, como conversábamos delante, de que está el tema de que el calor es una forma de energía. Está el famoso experimento de Joule que tenemos acá. Este experimento es bien interesante, fíjense que acá tenemos una polea, acá hay un peso que está a una cierta altura, y acá tiene una cuerda y va a esta especie de eje. Entonces cuando baja este peso, llega hasta acá, hace girar estas aspas que están dentro de un estanque que contiene agua. Al girar eso que está ahí, ¿no es cierto?, genera movimiento en el fluido. Entonces Joule, que fue el primero que empezó a entender esto de que el calor era una forma de energía, lo que esperaba él era lo siguiente: si esto lo tengo así, está todo en reposo, fíjense, y suelto este peso, cae, hace girar este eje hace girar acá las paletas, ¿no es cierto?, las paletas del estanque. Después de que pasara ese fenómeno y se aquietaran las aguas que están en el estanque, él decía parte de la energía que tenía, de la energía potencial que tiene este peso, ¿no es cierto?, que la perdió acá, toda esta altura h que bajó, perdió esa energía, la ganó el agua. La ganó en agua primero transformándose en movimiento. Después de que se aquietó el sistema, después de que se aquietaron las aguas y quedó quieta, dice, parte de esa energía tiene que haberse transformado en calor, o sea, el sistema tiene que haber aumentado su temperatura. ¿De acuerdo? Ese es el famoso experimento de Joule y que él logró demostrar de que efectivamente para las condiciones en que hizo su experimento, la variación de temperatura que experimentaba el agua, producto de que esto bajaba a una cierta altura, era del orden de 1 grado Celsius. ¿De acuerdo? Un experimento bien controlado. Esto fue a mediados del 1800, 1850 debe haber sido por ahí. ¿De acuerdo? La gente en principio no lo creyó mucho, porque los termómetros en ese tiempo no eran tan precisos, pero ese experimento dio origen a todo el concepto que tenemos hoy día. La energía interna de un cuerpo es el producto de la masa que tiene el cuerpo por el calor específico, que es una constante, un C sub P, por la diferencia de temperaturas que tenga con respecto a un estado inicial. O sea, si inicialmente tiene una temperatura T sub 0, ¿de acuerdo?, y después adquiere otra temperatura T, el cuerpo varió su energía en esta cantidad. Y eso tendrá que ser igual a la energía potencial que le entregó el bloque que bajó de esta altura h desde aquí hasta acá. Ese es el famoso experimento de Joule. Hay otras cosas también famosas en Joule, cuando él se casó. Piensen, por ejemplo, que este mismo problema
en una catarata. El agua viene, aguas arriba, viene en la catarata, cae el agua por la catarata. Cuando llega abajo, la energía potencial que tenía el agua que estaba arriba, ¿no es cierto? Y llegó abajo, esa energía potencial, decía él, tiene que transformarse en aumento de temperatura del agua que queda estanca abajo en la catarata. Y claro, y fíjense que cuando se casó, eligió de irse eh, después de la boda, ¿no es cierto? Se va a su viaje con su señora y eligió una zona donde había una catarata. ¿Y para qué? Para ir con un termómetro a medir la diferencia de temperatura entre la catarata, entre el agua, aguas arriba y aguas abajo cuando ya haya descendido la catarata. No le fue bien en ese experimento y peor le fue con la señora, creo yo, ¿no es cierto? Tiene que haberse molestado. Pero esa es la historia, ¿ya? Ahora voy a hablarles de transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? Eh, la transferencia de calor amplía un poco los conceptos de la termodinámica y se aboca a estudiar cómo los cuerpos transfieren calor entre sí, en base a las leyes fundamentales de la termodinámica, que eran las tres leyes que conversamos recién, ¿no es cierto? Después se aboca a estudiar la transferencia, cómo los cuerpos intercambian energía, tal que se produce el proceso de transferencia de calor. ¿Ya? Entonces la transferencia de calor es la energía en tránsito, ¿ya? Debido a una diferencia de temperatura. Ya sabemos, según la ley cero, de que cuerpos que tienen diferente temperatura, ¿no es cierto?, tienden a intercambiar energía, ¿no es cierto?, tienden a intercambiar energía para llegar a un equilibrio. Esa es la transferencia de calor. Hay varios métodos, ¿de acuerdo?, para hacer una transferencia de calor, son varios mecanismos, mejor dicho, ¿de acuerdo?, que son la conducción, la convección y la radiación. La conducción es la transferencia de calor que se da sin movimiento, se acostumbra a decir sin movimiento entre comillas, ¿eh? Porque es la que se da en los sólidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver inmediatamente de qué se trata. Después está la convección, y esta tiene que ver con movimiento de la materia, por ejemplo, en los fluidos. Los fluidos pueden viajar, los fluidos se desplazan, un fluido, la región, parte de un fluido se puede desplazarse, ¿no es cierto?, dentro del seno del fluido, y eso significa que hay movimiento, ¿de acuerdo? Y cuando hay transferencia de calor mediante ese mecanismo se llama convección. Y está la tercera, que también que es la radiación, que significa que los cuerpos intercambian calor por radiación. Y esto es en forma de ondas, ¿de acuerdo? Vamos a ver cada una de estas tres. Lo importante hasta el momento es, hay tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Conducción en los sólidos, convección de preferencia, también hay conducción en los líquidos, pero es mucho menor. Pero en principio, de preferencia, conducción en los sólidos, convección en los líquidos y radiación no se necesita medios, ¿de acuerdo? Es por onda, a través de ondas electromagnéticas, que lo conversaremos en su momento. Por ejemplo, acá se puede indicar mediante esta imagen que tienen ustedes cómo son los mecanismos de transferencia de calor. Acá tengo una fogata, tengo un fuego, ¿no es cierto? Fíjense que este fuego que está acá calienta el aire que está en su entorno. Este aire, al calentarse, aumenta su volumen, ¿de acuerdo? Porque se expanden, las cosas tienden a expandirse con el calor. Este aire que está acá, entonces, aumenta su temperatura, se expande y disminuye su densidad. Al disminuir su densidad se hace más ligero y tiende a flotar por buoyancia, por el principio, ¿no es cierto?, de Arquímedes. Tiende a flotar y este gas que se calentó tiende a ascender, y esa es la convección, ¿de acuerdo? Es la convección, porque es el fluido que se lleva a estas partículas que están a cierta temperatura, se las desplaza y las lleva hacia arriba. En cambio, la conducción es en el sólido. Si tú tienes acá, tienes un elemento, por ejemplo, de acero, y se empieza a calentar aquí por convección, por ejemplo, por convección, se empieza a calentar, las moléculas que lo componen, cada una empieza a agitar a las demás, y así se transfiere el calor en el sólido. Es mediante un proceso molecular, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver gráficamente en la lámina que viene, ¿de acuerdo? Y el tercer proceso o mecanismo, ¿no es cierto?, de transferencia de calor es la radiación. O sea, esto que está acá emite ondas electromagnéticas, este fuego que está acá emite ondas electromagnéticas, esas viajan a la velocidad de la luz y llegan a tus manos. Por ejemplo, si alguien ha estado alguna vez en un incendio,
si tú te paras es cerca del incendio, a unos 50 metros, tú sientes el calor en la cara de las llamas, ¿de acuerdo? Tú sientes el calor, ese calor es por radiación, no es convección porque está muy lejos para que sea convección, y no es conducción, porque no hay ningún material sólido que conduzca el calor hasta que llegue hacia ti, te llega por radiación, ¿ya? Acá, brevemente, ¿qué es lo que es conducción? Voy a hablar brevemente de cada uno de los tres mecanismos de transferencia de calor, ¿ya? ¿De acuerdo? Fíjense, la conducción se considera como la transferencia de energía de las partículas más energéticas a las menos energéticas en una sustancia. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que la temperatura, ¿qué es el concepto de temperatura? El concepto de temperatura es la agitación de las moléculas que componen un cuerpo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes un sólido, el sólido tiene una cierta estructura cristalina, donde se posicionan, por ejemplo, las moléculas, etcétera. Cuando el cuerpo, si está a una mayor temperatura, esa temperatura significa de que las moléculas que conforman este sólido están vibrando, ¿de acuerdo? Están vibrando a mayor frecuencia y a mayor velocidad, vibrando en torno a las posiciones que ocupan en la estructura cristalina del sólido. Eso es temperatura en el fondo, que nosotros la experimentamos con la sensación térmica, ¿de acuerdo? Pero la temperatura no es otra cosa que el movimiento molecular de las partículas que conforman un cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, es evidente que la temperatura entonces es energía, porque si es movimiento molecular, vibraciones moleculares, en un sólido estoy hablando, ¿no es cierto? Si son vibraciones moleculares, significa de que esa es energía cinética. Y esa energía cinética, ¿no es cierto?, a nivel macro, uno la experimenta como la sensación térmica. Ya. Obviamente, ¿no es cierto?, a mayores temperaturas, mayores energías moleculares. Entonces, fíjense cómo se podrá transferir el calor en un sólido. Supongamos de que tengo un sólido acá y esta pared del sólido está a una temperatura mayor que el entorno que está acá. Si esto está a una temperatura mayor, significa que las moléculas que lo componen tienen vibraciones, tienen movimiento, ¿no es cierto? Tienen vibraciones en torno a sus puntos de equilibrio, en sus posiciones, etcétera, y como vibran, molestan a las que están más acá, ¿de acuerdo? Las perturban, porque por impacto entre comillas, porque ustedes saben que dos moléculas, por lo general, los cuerpos no se tocan unos con otros, sino que hay una interacción electromagnética entre medio, ¿de acuerdo? Pero por impacto, ¿no es cierto?, perturba el movimiento de las demás y empieza también a generarle agitación a las que están más acá. En ese sentido, esta también se está agitando, agita la aledaña, etcétera, y eso es la conducción. Por ende, ¿no es cierto?, es evidente de que la conducción es de las regiones de mayor temperatura a menor temperatura, porque las partículas van entregando energía, ¿no es cierto?, en su paso a las que están aledañas, a las que tienen menos energía. Les van entregando de mayor energía a menor energía, ¿no es cierto? De las regiones de mayor energía se transfiere energía a las zonas de menor, o sea, de mayor temperatura a menor temperatura. Sin la idea de asustarlo ni nada, lo que pasa es que todas estas cosas son llevadas después a la matemática, y las matemáticas de la transferencia de calor son bien hermosas, son bien complejas, y hay todo un mundo ahí, para el que le guste el mundo de la física matemática, por ejemplo, que esta es la ecuación para la conducción, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con Joseph Fourier. Joseph Fourier, estamos hablando de por ahí de 1800, 1810, por ahí, Joseph Fourier. En base a esos conceptos, Fourier sacó su concepto de lo que era el flujo de calor y lo definió que tenía que ser proporcional a la derivada de la temperatura con respecto al X. Supongamos de que este es X, ¿no es cierto? La longitud acá es X y tengo una pared que está más caliente en un lado, acá a T1, y está más frío en T2. Entonces, el flujo de calor, ¿no es cierto?, cómo se va a transferir la energía a lo largo de esta pared va a ser proporcional a la derivada de esto, ¿de acuerdo? A la diferencia T2 menos T1 partido por el ancho, L. Yo sé que muchos de ustedes todavía no han visto derivadas, pero es así como nace esta teoría y como da origen a las ecuaciones diferenciales que van a describir el proceso de la transferencia de calor por conducción, ¿ya? Estos flujos tienen dimensiones de watt sobre metro cuadrado. Recordemos de que el watt es joule, o sea, energía partido por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo multiplican por el área. Este Q que tengo acá, ustedes lo multiplican por el área y obtienen los watts que están cruzando esta muralla por unidad de tiempo, ¿cierto? Los watts.
Perfecto, y acá está más de lo mismo, no voy a detenerme mucho en esto porque esta es más que nada, ¿no es cierto?, una presentación dando las ideas de cómo funcionan estos mecanismos y tratando de incentivar también que hay personas que cuando conocen estas cosas después les empiezan a gustar, ¿de acuerdo? Cosas de incentivar o maravillar, por así decirlo, ¿ah? ¿Por qué no? El otro mecanismo es la convección. Fíjense, la convección. La convección, que ocurre principalmente en los fluidos, ¿de acuerdo? Se dice que en los fluidos también y en los gases, aparte de la convección, que es la transferencia de calor, cómo el calor se mueve, ¿por qué? Porque el fluido puede moverse en forma macroscópica, elementos del fluido van viajando en él, ¿no es cierto? Y si hay partículas que están del fluido que están a una mayor temperatura, o sea que tienen mayores vibraciones, producto de la energía térmica que conversamos recién, ¿no es cierto? Este elemento de fluido se desplaza por el movimiento del campo de velocidades que tiene el fluido, ¿no es cierto? Y logra viajar a ciertas partes. Esa es la convección. Es evidente, ¿no es cierto?, que la convección como transferencia de calor será mucho más eficiente que la conducción, ya que en la conducción son las moléculas que pueden vibrar y molestar a la molécula aledaña y así se va transfiriendo la energía. Acá la energía puede viajar a una cierta velocidad con la que se mueve el fluido, entonces es mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Eso es la convección. Hay cosas interesantes en la convección, por ejemplo, sabemos de que es una superposición, ¿no es cierto? Porque fíjense que también está presente el movimiento aleatorio de las moléculas, que es netamente la conducción, pero también está presente el movimiento global, ¿de acuerdo? Y eso da origen a la convección. O sea, el movimiento global es el que da valores mayores para la capacidad de conducir calor, ¿de acuerdo? Palabras, siempre es una palabra, advección se le llama solamente cuando hablamos del movimiento global, de acuerdo del movimiento global del fluido, ¿eh? Por si alguna vez la escuchan por ahí para que sepan de que a eso se le llama advección. Eh, Dentro de los principales estudios que uno tiene que analizar para estudiar la transferencia de calor por convección, es la transferencia de calor, fíjense bien, entre una muralla, como la que tengo acá, una pared que está a una cierta temperatura de T sub S de superficie, y un fluido que va viajando acá, va desplazándose. Fíjense de que esto tiene una connotación o una aplicación enorme. Por ejemplo, tiene una muralla ustedes y hay viento afuera, hay viento, ¿no es cierto? Y el viento pasa ras de la muralla. Claro, va a haber una transferencia de calor ahí, etcétera. Eso va a ser convección. Piensen en casos más interesantes, por ejemplo, una nave espacial o una de estas cápsulas de reingreso a la atmósfera, ¿no es cierto? Ingresando a velocidades del orden de los 1000 km/h, o sea, a veces tres veces 4000 km/h, tres o cuatro veces la velocidad del sonido, ingresando, ¿no es cierto?, en la atmósfera. Recuerden de que en todos los videos se ve de que eso se calienta la cápsula se calienta. ¿Por qué? Porque estas velocidades son tan enormes que hay transferencia de calor y se genera calor en el fluido. Así como el agua, en el experimento de Joule, subía levemente su temperatura, producto que se le había entregado energía potencial, ¿no es cierto?, la energía potencial que le entregó el bloque que caía. Acá lo que ocurre es de que con estos gradientes la velocidad acá es altísima afuera aquí afuera, ¿no es cierto? Y acá en la pared tiene que ser cero con respecto a la pared, porque los fluidos tienen una peculiaridad. Un fluido que está en contacto con una pared, en la pared misma tiene que tener la misma velocidad de la pared. O sea, si la pared está en reposo, la velocidad del fluido en la zona de contacto es cero. ¿De acuerdo? Si la pared se va moviendo, la velocidad del fluido en la zona de contacto tendrá que ser la velocidad de la pared, ¿ya? Y eso genera que las velocidades varíen mucho desde la pared hacia cuando te alejas tú de ella, ¿de acuerdo? Para el fluido. Y eso genera gradientes. Gradientes son diferentes valores para diferentes posiciones, o sea, es como una derivada, ¿de acuerdo? Y esos gradientes tienen que ver con la generación de calor por la viscosidad del fluido. Eso es lo que hace que el fluido se caliente. De hecho, cuando uno trata de entender bien, eso se hizo con las ecuaciones de Navier-Stokes, después para la mecánica de fluidos. Si me voy al experimento de Joule, ¿de acuerdo? El fluido en el experimento de Joule que vimos al principio sube levemente su temperatura porque se generó movimiento en el fluido. El fluido, cuando se mueve, puede aumentar levemente su temperatura por la viscosidad, por el roce que hay. La viscosidad del fluido es como una medida del roce entre las láminas o placas del fluido, o placas no, entre los elementos aledaños de un fluido con respecto al otro, ¿de acuerdo? Entonces,
esa viscosidad sube la temperatura. Y por eso, entonces, el proceso real que ocurre en el experimento de Joule, claro, cae el bloque de masa m, esa energía potencial que tenía el bloque se transforma en energía cinética transferida al fluido. El fluido al moverse, por el hecho de moverse, aumenta levemente su temperatura por viscosidad. Lo mismo ocurre en una nave que ingresa en la atmósfera, pero ocurre a órdenes mucho mayores, porque las velocidades son mucho mayores. ¿De acuerdo? Entonces aquí nace el concepto de capa límite. La velocidad en contacto con la pared es la misma, ¿de acuerdo? Y después va variando hacia afuera, cuando tú te alejas de ella. Si esta pared estuviera en reposo, supongamos si esta pared estuviera en reposo y este es un flujo de aire que va por fuera, ¿de acuerdo? Acá sería cero la velocidad y empieza a aumentar. Lo mismo pasa con la temperatura. En contacto con la pared, la temperatura del líquido, acá está el fluido, o gas podría ser, ¿no es cierto? Acá está la temperatura de la pared, y va variando hasta llegar hacia lejos, donde es la temperatura del fluido. Eso que está ahí es el concepto de capa límite, desarrollado por Pran en 1905, y con esos conceptos se logró entender bien lo que era la convección. ¿Ya? Fíjense de que interesantes cosas para decir. Acá en esta zona el fluido prácticamente tiene velocidad cero. Si tiene velocidad cero no hay convección. Justo en el contacto con la pared no hay convección, porque el fluido no tiene velocidad, no tiene cómo hacer convección, o sea, no tiene cómo alejar, mover las partículas que están con temperatura. Entonces en esta zona, en la zona aledaña acá, la transferencia de calor es por conducción. En la capa muy cercana, pero muy cercana a la pared, el flujo, el calor se transfiere por conducción, y después empieza la convección, cuando te alejas un poquito de la pared. ¿De acuerdo? Entonces ahí la mezcla entre conducción y convección es evidente en esa zona. ¿Ya? Ahí, ya dije todo ya, ¿no es cierto? Perfecto, me voy para cerrar ya el tema de la convección. Movimiento molecular aleatorio, ¿no es cierto? Eso es difusión y tiene que ver con la conducción cuando estás cerca de la placa. Cuando estás cerca de la placa, porque el movimiento la velocidad del fluido es muy pequeña, es cero, en contacto con la placa es cero. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa importante decir? La contribución de movimiento volumétrico del fluido se origina del hecho de que la capa límite crece a medida que el flujo avanza. Claro, porque fíjense de que cuando va avanzando el flujo por sobre la placa, ¿no es cierto? El fluido se va calentando por conducción, supongamos, y es la velocidad en la que ese flujo caliente, ese fluido caliente se lo lleva en la dirección X, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el fenómeno de la convección. La convección, pueden haber varios tipos de convección. Hay una convección forzada, que es cuando tú tienes una esfera caliente, por ejemplo, una esfera caliente acá, y la quieres enfriar, y le colocas un ventilador. ¿De acuerdo? Fíjate que tú estás forzando aire, estás forzando a que llegue aire frío, que viene por acá, pasa cerca de la esfera caliente, se transfiere calor por conducción, ¿no es cierto?, y después por convección, y el campo de velocidades del fluido se lleva estas partículas calientes hacia acá. Entonces, cuando se las lleva, entra otra partícula fría, etc. Y eso, obviamente, ayudará a enfriar más rápido la esfera que estaba caliente. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama convección forzada, cuando tú obligas metiendo un flujo, ¿no es cierto?, imponiendo un flujo con una bomba, o por ejemplo, el viento atmosférico, ¿no es cierto?, o un ventilador. ¿De acuerdo? Eso es convección forzada. También hay convección natural. Supongamos que la misma esfera, la anterior, la dejamos quieta en un medio ambiente donde no hay viento, ¿de acuerdo? Está un día sin viento. Entonces, fíjense, lo dejamos quieta, esta esfera que tengo acá dibujada, esta esfera empieza a calentar el aire que está en su entorno. El aire se calienta, aumenta, fíjense, aumenta su temperatura, aumenta su volumen. Recordemos de que los cuerpos se expanden, lo había dicho ya, se expanden con la temperatura, se hace más ligero porque disminuye su densidad y tiende a flotar en este aire, tiende a flotar y se va hacia arriba, y migra hacia arriba. Como se va, deja acá un espacio para que entre aire que está frío y nuevamente se caliente y se disminuye su densidad y ascienda. Eso es convección natural. Aquí al medio tenemos una foto tipo Schlieren. Son métodos para medir, para ver, lograr visualizar cómo se produce esto. Fíjense que acá está una persona en un medio más frío, y se ve como el aire que está en su entorno se rarifica y empieza a ascender, ¿de acuerdo? Eso es convección natural. No hay un ventilador que esté forzando la convección acá.
Fíjense que acá también, si tenemos un calefactor, el aire acá se va a calentar, va a ascender, porque va a disminuir su densidad, lo mismo que comentamos delante, como este asciende, este lo va empujando y se forma esta corriente, fíjense, el fluido viene acá y después acá empieza a bajar y se empieza a enfriar de nuevo. Y este es el fenómeno que se llama cuando tú tienes con la calefacción, que tú tienes los pies fríos y la cabeza caliente, porque todo el gas, el aire que está más caliente tiende a ascender. ¿De acuerdo? Eso es convección natural. ¿Ya? Hay convección mixta también, cuando están presentes las dos. Por lo general, cuando están presentes las dos, la que manda, obviamente, es la convección forzada, ¿no es cierto? Porque un ventilador, es evidente, cuando tú quieres secar el pelo, si te lo secas por convención natural, quedándote a la intemperie simplemente y esperando que se te seque, se te va a secar mucho más lento que si ocupas un secador de pelo, por ejemplo, un ventilador, ¿ya? Entonces, por lo general están las dos presentes, pero la que es mucho más intensa es la convección forzada, ¿ya? Esto también es relevante, fíjense, sin importar la naturaleza particular del proceso, ¿ah? ¿Cómo lo hacen en ingeniería? Los ingenieros lo que simplemente modelan el flujo de calor, ¿ah? El flujo de calor por convección como una constante por la diferencia de temperaturas entre la superficie y la temperatura del medio, o sea, la temperatura del aire. Por ejemplo, si tiene una esfera a una cierta temperatura, como la esfera de delante, el flujo de calor, ¿de acuerdo? El flujo de calor va a ser una constante. Esta constante se llama coeficiente de transferencia de calor por convección y se multiplica por la diferencia de temperaturas que hay que tiene la esfera, ¿no es cierto?, en su superficie y la temperatura del aire. ¿De acuerdo? Las unidades de esto son watt partido por metro cuadrado. Significa de que son joule por segundo, o sea, es la energía por unidad de tiempo, por metro cuadrado, o sea, por unidad de superficie, que está perdiendo de calor, ¿no es cierto?, el sistema. Si lo multiplicas por la superficie de la esfera, tienes la energía por unidad de tiempo que se está perdiendo, que se está yendo el sistema, ¿de acuerdo? Fíjense que esta ley es muy antigua, ¿eh? Nunca se llevó a la práctica hasta el 1800, 1850, cuando empezaron a hacerse ya los estudios más serios en transferencia de calor. Recordemos de que antes de Joule, la gente pensaba de que el calor no era energía. Recién cuando se comprendió de que que era una forma de la energía, pudieron entablarse las ecuaciones para poder empezar a trabajar con esto. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante de esto es que un problema, la convección es de los tres mecanismos de transferencia, conducción, convección y radiación. El más complejo es la convección, porque las ecuaciones que hay que resolver son sumamente complejas, son las ecuaciones de mecánica de fluidos, ¿no es cierto?, con las ecuaciones de energía térmica, y eso da origen a ecuaciones diferenciales a derivadas parciales no lineales. Eso es muy complejo, ¿de acuerdo? Pero en ingeniería, ¿qué es lo que hace la gente? En ingeniería lo modela así los flujos, donde este H, ahí esconde toda la dificultad del problema. Y ese H está tabulado, está lleno de experimentos donde hay correlaciones para H, etc. Entonces el ingeniero, que tiene que resolver problemas relativamente rápidos para poder evaluar cosas, recurre a esas tablas, ¿de acuerdo? Sin tener que resolver las ecuaciones diferenciales ni derivadas parciales que da todo este tema, que es la complejidad que pudiese darse en un caso matemático, ¿ya? Siguiendo con eso, por ejemplo, este H depende de muchas variables, depende de las condiciones de la capa límite, porque la capa límite que conversábamos delante es crucial, aparece en todas partes en esto, ¿eh? Depende de la geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, cómo se mueve el fluido, la geometría, si es una esfera, si es un rectángulo, si es una viga, etcétera, ¿de acuerdo? Y las propiedades termodinámicas del fluido, calor específico, conductividad, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, y a veces estos mismos parámetros, la conductividad, el calor específico, cosas así, dependen de la temperatura a la vez. Entonces, generalmente son procesos muy complejos. Acá hay una tablita con valores típicos, ¿eh?, de lo que es el coeficiente de convección. Fíjense que la convección libre, que era la convección más débil que hablábamos, ¿se acuerdan? Que es como quedarse a secarse o a enfriarse al aire libre, sin que haya viento, por ejemplo. Los valores para H en gases son del orden de 2 a 25, en líquidos son de 50 a 100, watt partido por metro cuadrado por grado Kelvin. Esas son las unidades del H. Recordemos de que ese H se multiplica por la diferencia de temperatura entre la superficie del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Fíjense que para la convección forzada van de 25 a 250 en los gases y de 50 a 20.000 en los líquidos. O sea, es un orden de magnitud de diferencia,
¿de acuerdo? Por eso es que la convección forzada es mucho más eficiente. Hay otros mecanismos también para transferir que son la ebullición, la condensación, pero esos tienen que ver también con estos procesos, pero se estudian aparte, ¿de acuerdo? Recordemos de que si ustedes tienen una tetera antigua o un calentador de agua y el agua empieza a hervir, se forman burbujas en el fondo, se forman burbujas en el fondo y estas burbujas de aire ascienden, ¿no es cierto? Y eso genera un movimiento enorme en el campo de fluido del sistema, ¿ya? En el campo, entonces genera una convección enorme, ¿de acuerdo? Por eso que son más grandes los coeficientes. Ahora voy al tercer mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación. Fíjense en esto. Imagínense un cuerpo que está dentro de una campana que está al vacío. Sacamos todo el aire que hay acá y la dejamos este cuerpo que está caliente al vacío. Si hacemos ese experimento, y esta es una campana, ¿de acuerdo? Y cerrada, obviamente está al vacío, y si dejamos este cuerpo caliente acá, ¿de acuerdo? Con el tiempo este cuerpo va a empezar a perder temperatura, va a empezar a enfriarse, y va a llegar a que tenga la misma temperatura que las paredes del contenedor que tiene acá, ¿de acuerdo? Que las paredes que del contenedor que tiene acá. Y si fuera de vidrio, adquiriría la misma temperatura que el vidrio y que las paredes de la habitación en la cual está, estando esto al vacío. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí hay un problema grave. ¿Cómo se transfirió ese calor? ¿Por qué este cuerpo perdió energía interna? Energía interna, recordemos que era la masa por el C sub P, ¿no es cierto?, proporcional a la temperatura. Entonces, ¿cómo pudo haber perdido energía este cuerpo si no puede haber conducción porque acá está el vacío y no puede haber convección porque no hay ningún fluido, también está el vacío? Ese es el tercer mecanismo de radiación, mecanismo de transferencia de calor, y que es por radiación. Todos los cuerpos que tienen una temperatura mayor que 0 grados Kelvin, estoy hablando del cero absoluto en 0 grados Kelvin, recordemos de que la temperatura física se mide en grados Kelvin, y el cero absoluto es 0 grados Kelvin, menos 270, ¿no es cierto?, 73 grados bajo cero, ¿no es cierto?, de Celsius. Esa es la mínima temperatura que puede alcanzar un cuerpo, y ningún cuerpo puede alcanzar esa temperatura por condiciones cuánticas, ¿eh? Pero dicho de esa forma, cualquier cuerpo, todo cuerpo que tiene una temperatura, ¿no es cierto?, T en Kelvin mayor que cero, mayor que el cero absoluto, emite radiación electromagnética, ¿no es cierto?, y de esa forma emite calor, ¿de acuerdo? Emite energía. Eso es lo más nuevo en transferencia de calor, porque los otros ya estaban más o menos bien estudiados, ahí en 1850, por ahí ya se sabía, pero este es el último. Y este tema de la radiación dio origen al nacimiento de la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Porque era increíble de que pudiese pasar eso. ¿Cómo podía viajar? ¿De acuerdo? ¿Cómo podía viajar el calor por el vacío? ¿Y cómo podía viajar? La respuesta la dio, por ejemplo, Maxwell cuando desarrolló la teoría de la electricidad y el magnetismo, ¿de acuerdo? Podía viajar por las ondas electromagnéticas. Fíjense que el Sol, por ejemplo, que nos da calor, las ondas electromagnéticas viajan por el vacío y llegan a caer y nos transfieren calor. ¿De Profesor, acuerdo? disculpe, ya ¿Mm? tenemos que ir cerrando. Sí, Por dame favor. 2 minutos. Ok. Ya, perfecto. Disculpen, lo que pasa es que la emoción de repente, voy a seguir rápidamente, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere la radiación, chicos? La radiación, como les decía, todo cuerpo emite radiación, y cómo es esa radiación tiene que ver con, por ejemplo, ustedes, la teoría del átomo de Bohr. Recordemos de que en torno al átomo giran los electrones pueden pasar de un orbital a otro. Si están en una órbita exterior y pasan a una órbita interior en un átomo, emiten luz, radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Esa radiación electromagnética es la que emiten los cuerpos que se transforma en calor, ¿de acuerdo? Que es calor en el fondo. O sea, todos los cuerpos emiten calor simplemente por radiación. La radiación abarca todo el espectro, ¿eh? La radiación abarca todo el espectro. Eh, Hay unas leyes fundamentales, como la ley de Stefan Boltzmann, 1880 por ahí. Stefan, con un experimento, demostró que un cuerpo está a cierta temperatura superficial, la energía que emite, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo, es una constante, la constante de Stefan Boltzmann, sigma, por la temperatura a la cuarta. Todos los cuerpos emiten radiación. Entonces, por ejemplo, un cuerpo que esté más caliente emitirá radiación y yo absorberé parte de esa radiación. Ese es el juego que hace la radiación electromagnética.
Acá, por ejemplo, tengo el espectro, la radiación térmica, la que se le llama, que son los cuerpos que están a temperatura ambiente, más o menos, está entre los 10 elevado a menos 1 micrón y 10 micrones, ¿de acuerdo? Ese es el rango de, este es el espectro de la onda electromagnética en función de la longitud de onda, en micrones, ¿ya? Tenemos rayos cósmicos, los más energéticos, ondas de radio, las menos energéticas, y la radiación térmica está acá, que son ondas electromagnéticas que emiten los cuerpos, y esas radiaciones y las temperaturas típicas ahí están entre el orden de los 0 y 100 grados, de acuerdo, 200 grados Celsius, etcétera. Y otra cosa importante, eso ya todo está estudiado, ¿no es cierto? Hay fórmulas para eso. Posteriormente Planck sacó la distribución de Planck para un cuerpo, ¿de acuerdo? Que se llamó cuerpo negro, que era una primera aproximación para el caso. Acá tenemos el espectro solar, etcétera. Y de ahí se encontró, entonces se estableció la tercera forma de radiación, de transferencia de calor, que es la radiación. Con esos tres mecanismos, los ingenieros juegan para diseñar reactores, para evaluar pérdidas de calor, enfriamiento, tiempos de enfriamiento, tiempos de calentamiento, etcétera. Esa es. Y por ejemplo, dos cuerpos, tú estás a una temperatura superficial, T-S, y el ambiente está a una temperatura a sub LR de alrededor, suponte, la transferencia de calor por radiación es la constante de Stefan-Boltzmann por una constante de emisividad, que eso es 1 en el caso de que es ideal, ¿no es cierto?, por la diferencia a la cuarta de las temperaturas. ¿De acuerdo? Es parecida a la convección, pero este es a la cuarta. Cuando las temperaturas son muy grandes, la radiación predomina. ¿Ya? Para terminar, los problemas de transferencia de calor, por lo general, están presentes en los tres mecanismos. ¿De acuerdo? A ti te toca como ingeniero estudiar un problema, el sistema transfiere calor por conducción, radiación y convección. ¿De acuerdo? Los problemas son en tres dimensiones, son problemas que dependen del tiempo, son transientes, etc. La convección puede haber medio externo, ¿no es cierto? O puede ser natural, etc. Hay radiación, y a veces hay cambio de fase, solidificación, etc. Entonces es un problema bien complejo el cual tratar. Un ejemplo que me tocó a mí alguna vez resolver, esta es una olla tiene de altura de unos 2,5 metros. Acá se le echa cobre líquido, que proviene de los reactores cuando están de las fundiciones. Este cobre, cuando se echa acá, el cobre se solidifica a una temperatura menor que los 1100, del orden de los 1100 grados, o sea, tú lo sacas a 1250 del reactor y se solidifica muy rápido. Entonces, entonces si se solidifica, imagínate, tienes cobre en una olla que tienes que traspasar a otro reactor después para seguirlo purificando, y se te solidifica. Un desastre, ¿no es cierto? Porque tienes que gastar calor después en fundir esto, etcétera. ¿Qué se hizo? Se le colocaba revestimiento a la olla para que perdiera calor de menor forma, con menores se engrosaban las paredes, ¿no es cierto? Entonces la transferencia de calor por conducción era menor, la convección a la vez iba a ser menor, etc. Y se estudiaron los tiempos, etc., cómo iba a ir diseñado el revestimiento, etc. Aquí está la comparación de temperaturas. Y para finalizar, chicos, les recuerdo la máquina de vapor de Herón, que se dio cuenta de que a partir del calor, él podía generar movimiento. Esta es una especie de bola que acá tiene agua, se calienta el agua, se evapora, ingresa por estos tubos, y acá tiene las salidas. ¿De acuerdo? Entonces el vapor sale por estos tubos y genera movimiento, y esto empieza a rotar. Entonces fue el primero que se dio cuenta que él podía tomar la energía térmica de una fogata y transformarla en movimiento, que es la base de todas las máquinas de la revolución industrial, ¿cierto? Del siglo XVIII, el ferrocarril, etc. Ya jóvenes, les había traído un video, pero después lo pueden ver ustedes, que es experimentos tipo colegio que se hacen para hacer ingenios como este, que son muy interesantes.